a suspender la clase de mañana, pero tienen que entregarme hasta mañana todos los trabajos de todos los grupos. Hasta mañana en la noche. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora, está bien. Sí, doctora. Hasta mañana en la noche, entonces los que faltan tienen tiempo para presentar. Obviamente este retraso sí va a repercutir en su evaluación, no es que va a quedar en nada, pero por lo menos van a tener el chance de exponer y no perder toda la nota. Les voy a compartir entonces pantalla sobre lo que es la microscopía en la parte laboratorio. Ya la otra semana vamos a ver en clase presencial las láminas, tanto de anemias, reticulocitos y leucemias. Entonces vamos a tener clases de presencial para esas revisiones. Pero previamente necesitamos hacer un repaso de lo que es la interpretación del hemograma y lo que son las observaciones microscópicas que ya vimos en la serie roja, en la serie blanca, pero que ahora vamos a ver más que nada láminas de microscopio, imágenes, ¿no? Fotografías ya tomadas de microscopio. Entonces, lo que son los laboratorios, nosotros al realizar un hemograma en un contador hematológico, en un equipo que algunos de ustedes ya han debido ver el funcionamiento de estos equipos en sus prácticas preparatorias, ¿no? Para lo que es la parte final, han debido realizar en algún hospital que tenía contador hematológico. ¿Alguien me puede compartir esa experiencia, si ha visto ya el funcionamiento de un equipo? ¿Nadie ha estado en un laboratorio con un contador hematológico? Sí, doctora, rapidín lanza los resultados. ¿En qué laboratorio? Un laboratorio de primer nivel. Yo tuve la oportunidad de conocer y de aprender un poquito. Entonces, hay diversos equipos, ¿no? Hay diferentes niveles de tecnología y hay los que hacen solamente 3 diferenciales de la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. Y todo eso sale en un informe impreso, ya sea en una hoja de papel así como este de rollo delgado con impresora de quemador, ¿no? Y nos salen los resultados de los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito, los índices eritrocitarios que, ojo, estos son calculados en base a los que sí se miden, ¿no es cierto? Estos son por cálculo mediante fórmula. Y además las plaquetas, lo que es el diferencial, solamente diferencia en 3, este equipo. Tenemos 3 histogramas, ¿no? De la serie roja, blanca y plaquetaria. En cambio, ya en la actualidad hay equipos más actualizados, más nuevos, que son de 5 diferenciales e incluso algunos hacen medición de reticulocitos, mediciones de células inmaduras. Entonces, ya los últimos equipos están permitiendo mayor desarrollo de detalles en cuanto al tipo de células que están presentes en esa muestra de hemograma. Sin embargo, por más última tecnología que tengamos de equipo, nosotros dependemos de la observación al microscopio de todas las alteraciones presentes tanto de dentro de la célula como en su membrana, ¿no? Y por ello es tan importante que nosotros hagamos las tinciones, los frotis sanguíneos, y si nosotros no lo hacemos, lo hace el técnico, hay que capacitar a ese personal técnico para que pueda realizarse frotis sanguíneos los más adecuados y también una buena tinción para que nosotros podamos observar esas alteraciones que vamos a ver enseguida. Entonces, ¿de qué dependemos? De las habilidades, ¿no? Del bioquímico en cuanto a la parte investigativa, porque no es suficiente con liberar un resultado de un equipo, ¿no? Yo podría ponerle sello y firma y liberarlo. Y seguramente para ese centro de salud o ese hospital va a ser suficiente también porque estoy cumpliendo con liberar ese resultado. Sin embargo, como bioquímico no estoy cumpliendo con la parte que me corresponde, que es el detalle de la información sobre qué alteraciones presenta ese paciente.
Entonces, también tiene mucho que ver el interés y curiosidad que tenga ese bioquímico por ampliar más sus conocimientos cuando hace cursos de actualización y capacitación para que no queden las dudas sobre las observaciones que en algún momento encuentra en algún paciente, ¿no? Que normalmente no los va a encontrar en cualquiera y que sin embargo encuentra en un paciente, y eso debería generar que la persona quiera actualizarse, quiera investigar más. Entonces, también muy importante la comunicación con la parte médica, porque si nosotros estamos en comunicación y confianza con la parte médica, muchas veces vamos a poder enterarnos, informarnos sobre la situación del paciente, la parte clínica, y relacionar con lo que es la parte de los laboratorios de análisis. Entonces, nosotros realizamos una revisión a detalle de lo que son los frotis sanguíneos para liberar así los resultados de análisis de hemograma. Entonces aquí tenemos, ¿no?, las diferentes alteraciones que ya las vimos nosotros en la serie roja, ¿verdad? Lo que son las alteraciones en la membrana en este caso, que vendría a ser los acantocitos que presentan estas prolongaciones irregulares que no son como los crenados, donde todas, en todo el borde estaban del mismo tamaño las espículas, ¿no? Esas prolongaciones que presentan. Entonces, este acantocito tiene algunas prolongaciones mucho más alargadas. Está presente en procesos hemolíticos, como ser también por daño a nivel cardíaco, con algunas prótesis que a veces se colocan y ahí se van formando la destrucción de glóbulos rojos, o hepatopatías alcohólicas, pacientes que consumen alcohol, ¿no?, y que pueden llegar a alterar a nivel hepático. También existe el de tipo hereditario, que sería de tipo genético, y por una alteración de las lipoproteínas. Los codocitos, que serían estos también llamados, más conocidos como dianocitos, ¿no? Células diana o tiro al blanco, target cell, que son estos que donde la hemoglobina está distribuida tanto afuera como adentro, en la parte interna, también le llaman sombrero mexicano en otras bibliografías. Hepatopatía obstructiva, hemoglobina tipo SS, ¿no?, que es la falciforme, que va a haber un grupo que va a presentar ese tema, o también la mezcla de dos tipos de alteraciones de la hemoglobina, que es la hemoglobina C y la hemoglobina S, como también la talasemia, que es otro tipo de hemoglobinopatía, es una alteración en la síntesis de hemoglobina. Los queratocitos, que son estos como cascos, ¿no? También alguna bibliografía antigua decía cascocitos, pero en la actualidad se los menciona como queratocitos. Están en la púrpura trombocitopénica, en coagulación intravascular diseminada, alteraciones de tipo osmótico, que son por uremia alta, pacientes con uremia alta, síndrome urémico hemolítico, anemia hemolítica microangiopática. Los dacriocitos, que son en forma de lágrima, ¿no?, o lacrimocitos, también alguna bibliografía los menciona, están en caso de mielofibrosis, eritropoiesis, que no es la eficaz, talasemia y anemia megaloblástica. Los drepanocitos, estos hematíes que es en forma de hoz o media luna, ¿no?, también llamados falciformes porque se conoce como anemia falciforme a los que padecen de este tipo de alteración genética. Tienen la hemoglobina S, que es una hemoglobina desnaturalizada al combinarse o al perder el oxígeno y combinarse con dióxido de carbono, adquiere esa forma polimerizada la hemoglobina y le da esa forma al glóbulo rojo, una forma aguzada a ambos lados, como media luna, o se podría decir también como una hoz. También tenemos los eliptocitos, que son estos hematíes que tienen forma de elipse, que están presentes en anemia ferropénica, las talasemias, y también existe de tipo hereditario, que es una alteración por las proteínas de membrana del glóbulo rojo. Entonces puede ser de tipo hereditario también. Los ovalocitos. Vemos en la anemia megaloblástica, generalmente de tamaño bastante agrandado, por eso es que es una anemia macrocítica, anemia de glóbulos rojos grandes. Los esquizocitos o esquistocitos,
que son estos hematíes que se producen en caso de hemólisis. Puede haber fragmentación de glóbulos rojos, entonces vamos a encontrar fragmentocitos y esquistocitos, ¿no? Que son estos que están así como pedazos o porciones de glóbulos rojos. Los equinocitos, que son los crenocitos, ¿no? Estos hematíes crenados, que están también presentes en anemias donde hay hemólisis. Puede ser por déficit de la enzima piruvato quinasa, hay un déficit de enzima que provoca que los glóbulos rojos tengan un tiempo de vida más acortado. También puede ser como artefacto desde el punto de vista de que ha sido causado porque la lámina no estaba seca y estaba húmeda y entonces el agua provoca los hematíes crenados. La insuficiencia renal, también en los pacientes renales podemos encontrar estos crenocitos. De hecho, en los pacientes renales muchas veces piden al laboratorio que se haga morfología eritrocitaria, que uno describa qué alteraciones presenta, ¿no? Si presenta esquistocitos, crenocitos, queratocitos, que son propios de las anemias hemolíticas. Los esferocitos son estos hematíes que no tienen la parte central clara, porque no han perdido la biconcavidad, ¿no? La parte cóncava de un lado, cóncava del otro, y de esa manera tiene una parte estrecha, delgada en la parte interna del glóbulo rojo, en la parte media, y es por eso que se ve más claro ahí, y se ve más oscuro de coloración de la hemoglobina alrededor. En cambio, estos esferocitos precisamente tienen la forma de una esfera, como una pelota. No tienen concavidad y por lo tanto son totalmente redondos. Se ven llenos de hemoglobina, densamente teñidos. Están presentes también de tipo hereditario, por un desorden genético en cuanto a la producción de proteínas en la membrana del glóbulo rojo, o anemias hemolíticas también, o con hemólisis y fragmentación. De hecho, los pacientes que tienen este tipo de caso de esferocitosis hereditaria tienen bilirrubinemia alta, la indirecta. ¿Por qué? Porque tienden a hacer hemólisis. Estos glóbulos rojos son más frágiles y se destruyen. Los estomatocitos serían estos que presentan como una forma de boca, ¿no? Achatado en la parte interna, y puede estar presente en hepatopatías obstructivas, en la cirrosis hepática, en el alcoholismo también. Y puede ser también en algún caso como un artificio porque se haya generado una fuerte extendido, ¿no? Al usar un portaobjeto sobre el otro, a veces también se puede generar de forma de un artefacto. Los megalocitos son, o macrobalocitos, que son estos hematíes grandes, macrocitos, y que tienen forma oval. Están presentes en la anemia megaloblástica. Entonces acá tenemos también la alteración de diferentes tamaños. Cuando vemos tamaños grandes, tamaños normales, o vemos tamaños pequeños y tamaños normales, entonces hay una desigualdad de tamaños. A eso se le llama anisocitosis. La poiquilocitosis, cuando vemos diferentes formas, aquí vemos dacriocitos, vemos dianocitos o codocitos, ¿no? Incluso fragmentocitos. Entonces, cuando hay diferentes formas, se denomina como poiquilocitosis. Los esferocitos que decíamos, ¿no? Que son estos que no tienen la biconcavidad, perdieron el halo interior. Las células falciformes, que eran estos que tenían esa forma acusada, donde la hemoglobina se ha desnaturalizado y por eso adquiere esta forma de hoz o de media luna. Los eliptocitos en forma de elipse, que ojo, tienen que estar en diferentes posiciones, porque si todos estuvieran en el mismo sentido, podría ser un defecto nada más al realizar el frotis sanguíneo, que uno ejerció mucha presión entre el portaobjeto que extiende y el portaobjeto para la sangre donde se extiende. Entonces podría yo estar afectando esas células, aplastándolas demasiado. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Que los hematíes son elípticos, pero en diferentes posiciones. Este está en este sentido, este está en esta dirección, esto en este otra posición, a eso me refiero. Los dacriocitos, o lacrimocitos, los esquistocitos, que son estos que están en las anemias hemolíticas. Ya acá vamos entonces a hacer un repaso. ¿Quién me puede decir qué alteraciones encontramos acá en esta observación?
Acantocito. Acantocito, ¿qué más? Estomatocito. Estomatocito, Codocito. codocitos o dianocitos, ¿no? Esto. ¿Y esto? Crenados. Crenocito. Los crenocitos, ¿no? Acá, nuevamente los Dianocito. dianocitos. ¿Y esto? Con los dos lados en punta. Los de falciforme, creo. ¿O son los eliptocitos? Los falciformes, ¿no? Los hematíes falciformes o drepanocitos. Y este sería un eritrocito con núcleo, lo cual es anormal, ¿no? Porque en el torrente sanguíneo deben pasar células ya maduras y cuando ya el glóbulo rojo está maduro es cuando ya eliminó su núcleo. Entonces, en este caso, si tenemos todavía este núcleo, que está incluso a punto de ser extruido, a ser eliminado, ¿no? Sería una etapa anterior al reticulocito. Entonces, este hematíe estaría nucleado y por lo tanto también se debe mencionar en nuestro informe y colocar que se observan eritrocitos nucleados, ¿ya? Eso tienen que colocar en su informe, que se observan dianocitos, que se observan drepanocitos y hematíes nucleados. Este es otro paciente que en este caso vemos un fenómeno llamado Roleux, que es cuando forman como pilas de monedas. Fíjense, están como apilados. Acá vemos varios hematíes como encadenados y no es el único, ¿no? Sino que hay varios. Entonces tenemos que observar varios campos microscópicos y ver si hay esta formación de pilas de monedas. Y en esos casos, esto se le conoce como fenómeno Roleux, que puede estar presente, por ejemplo, en el mieloma múltiple por la alteración de proteínas que presenta en el mieloma múltiple, ¿no? Que es la producción de plasmocitos, es un tipo de generación de células anormales. ¿Estos otros qué serían? Crenocito. Tenemos crenocitos y algunos que otros acantocitos, ¿no? Muy probable que esto sea sangre guardada, que se haya hecho el frotis sanguíneo tardíamente, también puede ser una causa. Entonces tenemos que tener cuidado de que los frotis sanguíneos deben ser con sangre fresca, recién tomada, porque si nosotros dejamos pasar el tiempo, al menos pasadas las 4 horas, ya esa sangre empieza a deformarse los glóbulos rojos y entonces va a haber por defecto crenocitos, acantocitos y demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realizar los frotis sanguíneos con sangre recién tomada. Doctora, ¿Sí? una preguntita. Para diferenciar bien los acantocitos de los crenocitos, es que los acantocitos son como que si fueran espinas más largas, ¿no? Exacto, sí. Más irregular también, ¿no? No está distribuida en toda la membrana. ¿Y esto? ¿Qué sería? Creo que hay un estomatocito. Los estomatocitos es cuando la parte interna está achatada. En este caso, la hemoglobina está distribuida de forma irregular, ¿no? Hacia un extremo. ¿Se ve? Sí, doctora. Entonces, todas esas alteraciones deben ser mencionadas en nuestro informe, decíamos, ¿verdad? Para poder así liberar nuestro resultado con mayor información para el diagnóstico del médico. Los desmastocitos también pueden ser como hematíes mordidos, ¿no? Que les falta una porción del hematíe, esos serían los desmastocitos.
Estos que tendrían las inclusiones eritrocitarias, que es el punteado basófilo, ¿se acuerdan? Que correspondía a ribosomas, ¿no? Que quedaban todavía en la parte interna del glóbulo rojo, que estaban presentes en casos de intoxicación con plomo, por ejemplo, y otros tipos de químicos también pueden generar esas alteraciones. Además vemos que hay hematíes que tienen una coloración más plomiza, más oscura, y eso se llaman los policromatófilos, que son signos de inmadurez. Estos serían muy relacionados con los reticulocitos. Solamente que acuérdense que el reticulocito necesita un colorante especial que tiene azul de metileno, que es azul crecil brillante. Entonces, si yo no utilizo ese colorante, entonces yo no puedo hablar de reticulocitos. Tengo que mencionar a estos como policromatófilos, cuando tienen esa coloración diferente de la hemoglobina. Este que tiene otra inclusión eritrocitaria, que sería lo que queda todavía de la membrana del núcleo, que aunque parece un 8, en realidad es el borde de la membrana de su núcleo de esta célula. Y este sería un anillo de Cabot, ¿no? Que es la membrana del núcleo. Esto que corresponde a los cuerpos de Pappenheimer, que serían las mitocondrias teñidas, ¿no? Que agarraron el colorante básico, y entonces estamos hablando de los corpúsculos de Pappenheimer, y también aquí tenemos el punteado basófilo. Esta otra alteración que generalmente se acompaña con macrocitosis, eritrocitos grandes, y hay un retardo en la maduración tanto del glóbulo rojo como un retardo en la maduración del núcleo de los neutrófilos. Y entonces se tienden a segmentar más cantidad de lóbulos. Entonces aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lobulaciones. Entonces, normalmente un neutrófilo tiene de 3 a 5 lóbulos. Y un polisegmentado llamado es polisegmentado, o también es un neutrófilo, ¿no? Que está con un desvío a la derecha, se puede decir, porque más bien está mucho más maduro porque presenta más lobulación. Y este está presente en las anemias megaloblásticas por deficiencia de vitamina B12, B9. Aquí tenemos otra alteración que es el crenocito, ¿no? Y cuando tiene estas prolongaciones más alargadas y en zonas que no tiene prolongaciones, está distribuido de forma irregular, sería el acantocito. Acá tenemos ¿qué serían estos? ¿Esferocito? Esferocitos, no tienen el halo central, ¿verdad? Acá también lo mismo, otro paciente. Y además tiene anisocitosis, ¿no? Hay tamaños diferentes de glóbulos rojos. Aquí, ¿qué sería esto? Acabamos de explicar. Anillo de Cabot. Anillos de Cabot. Es la membrana del núcleo, ¿no? Que todavía ha quedado ahí en su proceso de eliminación y maduración. Este glóbulo rojo quedó con su anillo de Cabot. Generalmente está también presente en las anemias megaloblásticas y anemias que tienen un retardo en la maduración del glóbulo rojo. Otras inclusiones como son los parásitos, ¿no? Aquí están los plasmodium, incluso el plasmodium que es mucho más complicado de manejar, que es el falciparum, ¿no? Donde hay una proliferación rápida de parásitos dentro de la sangre. Tenemos eritrocitos nucleados, que fíjense que si bien tiene un parecido con la hemoglobina del glóbulo rojo maduro, pero tiene un tinte más oscuro, más plomizo o azul. Entonces, y tiene núcleo. Estos son los eritrocitos nucleados. Estos neutrófilos, que son polisegmentados, ¿no? O policariocitos también se los llama, que están presentes en la anemia megaloblástica. Este sería un linfocito maduro, neutrófilo, eritrocitos. En cuanto a la coloración, vemos que hay una diferente variedad de coloración en estos glóbulos rojos. Algunos tienen el halo pequeño y otros tienen un halo mucho más agrandado, ¿no? Por ejemplo. Entonces significa que hay hipocromía.
Entonces tenemos un paciente con anisocromacia, porque no todos están igualmente teñidos, ¿no? No todos tienen la misma coloración. Entonces aquí hay una anisocromacia y algunos hematíes presentan hipocromía moderada a marcada, entre moderada y marcada. Este otro caso sería una alteración principalmente lo que llama la atención son los neutrófilos, ¿no? Porque normalmente tendría que tener de 3 a 5 lóbulos. En cambio, en este caso, presenta 2 lobulaciones, que sería un hiposegmentado, ¿no? Que generalmente está relacionado también con algún tipo de inmunodeficiencia. Ahí está el hemoparásito. Este sería el corpúsculo de Howell-Jolly, ¿no? Cuando el paciente tiene una anemia hemolítica, vamos a ver eso en las talasemias y en otros tipos de anemias hemolíticas, donde los glóbulos rojos que están rotos van a quedar atrapados en el bazo, donde es el filtro de la sangre, ¿no? El bazo, ese órgano que hace de filtro de todo lo que son las células o detritus celulares, células desechadas. Entonces, si nosotros, por ese motivo, el médico observa que ese bazo está muy inflamado, está muy agrandado por el acúmulo de esas células destruidas, crenadas y destruidas, entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener que extirpar el bazo. Y una vez que se extirpa, ya estos glóbulos rojos empiezan a ser liberados con restos de cromatina. Esto corresponde a restos de cromatina. Ese es el corpúsculo de Howell-Jolly. Un hematíe. ¿Será que es lo mismo que estos otros? ¿Están lobulados estos? ¿Qué dicen? No, porque no hay el hilo de cromatina. Entonces estos son leucocitos inmaduros, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Un callado o bastonado, ¿no? Un callado o bastonado. Cada uno. Estos serían los hematíes en forma de elipse, ¿no? Los eliptocitos, que acuérdense que tienen que estar en diferentes posiciones. Y bueno, si nosotros vamos a ingresar a ver las alteraciones de los leucocitos, tenemos que necesariamente primero reconocer lo que han visto en hematología 1, que es los leucocitos maduros. ¿Qué características morfológicas tiene un leucocito maduro? Es decir, diferenciar un eosinófilo de un neutrófilo, de un linfocito, de un basófilo y de un monocito. Yo tengo que saber diferenciar esos 5 tipos de células, porque para poder ver las células inmaduras, primero debo reconocer cuáles son las características de la célula madura. El eosinófilo, que tiene ese punteado bastante notorio, que son sus gránulos con eosina, ¿no? De ahí su coloración rojo, naranja o color ladrillo, más rojizo. Esas son las granulaciones del eosinófilo. Generalmente tiene entre 2 y 3 lóbulos. En cambio, el neutrófilo tiene entre 3 y 5 lóbulos y por lo general sus granulaciones no se tiñen. En este caso, sí hay una coloración un poquito más notoria de los gránulos, ¿no? Porque es un granulocito. Estos 3 corresponden a los granulocitos, también el basófilo, pero la diferencia es que el neutrófilo, por lo general en la tinción, no va a agarrar ningún colorante, ni el básico ni el ácido. Por eso es que sus granulaciones son imperceptibles. En este caso sí se está llegando a observar porque depende mucho de la tinción que usemos. Generalmente esto ocurre cuando teñimos con colorantes como Maigurra Giemsa u otros colorantes adicionales, donde nos permite ver más detalles sobre las granulaciones. El basófilo, que tiene gránulos muy groseros, muy grandes, que incluso no nos permite apreciar su núcleo, que es lobulado, ¿no? No se llega a observar. Y son gránulos oscuros, basófilos negruzcos. Ese sería el basófilo, que pocas veces lo distinguimos, lo encontramos en el protosanguíneo porque su valor de referencia porcentual o relativo es entre 0 y 1%. El linfocito y el monocito están dentro de los mononucleares. Su núcleo no tendría que estar lobulado, ¿no? Es un núcleo totalmente
redondo, ¿no? Y tiene muy escaso citoplasma el linfocito. Su tamaño de un linfocito maduro es ligeramente más grande que un glóbulo rojo normal. Y otra característica es que su citoplasma generalmente tiende a ser más azul, más basófilo que ácido. Y en el caso del monocito, es una célula la más grande de lo que son las células sanguíneas, que ocupa en su diámetro entre 2 y 3 hematíes, es su tamaño. Y además su núcleo es bastante irregular, no es así circular como el del linfocito, es irregular. En muchas bibliografías antiguamente se decía que era arriñonado, pero en realidad es un núcleo bastante irregular, que no necesariamente tiene que tener forma de riñón. Su cromatina es laxa. ¿A qué se refiere eso? Que la cromatina en el linfocito está bien apretada, densamente teñida. En cambio, en el monocito está más esparcida esa cromatina y por lo tanto no se ve tan densamente teñida. Tiene bastante citoplasma y muchas veces se puede encontrar hasta vacuolas cuando estos monocitos están activados a lo que es la defensa y fagocitosis. Entonces, si el paciente tiene algún tipo de infección, puede tener neutrófilos y monocitos con vacuolas. También en algunos casos, pacientes con sepsis pueden tener alteraciones de los gránulos del neutrófilo y presentar unos gránulos más azules. Entonces, no confundir con el basófilo, porque el basófilo, sus gránulos son bien groseros, bien grandes. En este caso, el neutrófilo es una granulación fina. Entonces, ya aquí vemos células inmaduras, ¿no? Entonces, empezamos a ver en las leucemias, precisamente, ¿no? Lo que son las fases de maduración en el caso de las leucemias crónicas, como ser la leucemia mieloide crónica, desde el blasto, que es la célula inmadura, más inmadura, que presenta nucleolos, esas invaginaciones así como pequeños círculos en su núcleo. Tenemos las fases intermedias como ser el promielocito, el que sigue, luego el mielocito, luego el metamielocito, que ya empieza a presentar una escotadura y ya presentan granulaciones, y luego en banda o callado, y por último la célula madura. Lo mismo puede haber todas estas fases de maduración para el eosinófilo y todas estas fases de maduración para el basófilo. Entonces aquí vemos células precisamente inmaduras, ¿no? Entonces, cuando ustedes encuentran un paciente que no necesariamente tiene que tener leucocitosis marcada, porque cuando tenemos leucocitos cantidad normal, el bioquímico piensa que ese paciente difícilmente va a tener leucemia. Sin embargo, no es así. Todo depende de qué células están presentes. Puedo tener un paciente con 8.000 blancos, 10.000 blancos, y sin embargo está con células inmaduras. Todo va a depender de la médula ósea, si está liberando mayor cantidad, pero principalmente si son células maduras o inmaduras. Eso es lo que tenemos que revisar. No solamente basarnos en el valor del leucocito. Es un terrible error que muchos bioquímicos cometen de pensar que cuando los leucocitos están en cantidad normal, entonces difícilmente va a haber una leucemia. Es todo lo contrario. La cantidad de glóbulos blancos pueden ser incluso bajas, porque qué tal que ese paciente esté con tratamiento para leucemia y entonces está con leucocitos bajos, Mari, pero igualito tiene células inmaduras. Entonces aquí vemos lo que son estadios intermedios de maduración, ¿no? Callados, metamielocitos, lo que son los mielocitos, ¿no? Estos mielocitos. Entonces, células inmaduras en estadios intermedios de maduración. Esto serían núcleos aplastados, núcleos destruidos, están con cierta frecuencia en la leucemia linfocítica crónica, la LLC, que son como manchas de núcleos, ¿no? Y esto se les llama, lo que vienen a ser estas sombras de Grumprecht, ¿no? Que son núcleos aplastados, células destruidas de linfocitos. Están presentes en la leucemia linfoide crónica. Otro tipo de alteración leucocitaria, decíamos, las leucemias, que vienen a ser estos blastos, ¿no? Que tienen los nucleolos, que son estos como
como que tuviesen unos hundimientos, ¿no? Estos espacios, esos son los nucleolos que le dan la característica de ser la célula más inmadura. Entonces, cuando tenemos muchos blastos y después aparece la célula madura, tenemos que sospechar de una leucemia aguda. En cambio, cuando tenemos así estadios intermedios de maduración, diferentes estadios de maduración, generalmente es una leucemia crónica. Entonces, la diferencia entre la leucemia aguda y la leucemia crónica es que en la leucemia crónica hay más tendencia a células con mayor maduración. En cambio, en las leucemias agudas hay más células inmaduras que serían los blastos. En este otro caso, lo que queremos señalar es que los gránulos han formado una especie de palillos, fíjense. Entonces, estos gránulos están formando como unos pequeños palillos y eso se les llama bastones de Auer. Está presente en la leucemia promielocítica y es de buen pronóstico para ese tipo de leucemias, en la leucemia tipo M3, porque cuando den el tema de leucemias van a ver que hay diferentes tipos de maduración de las células y aparición de frecuencia de ciertos tipos de células inmaduras, es decir, puede ser de la serie monocítica, puede ser de la serie eritroblástica, puede ser de la serie trombopoyética, también de las plaquetas. Entonces hay diferentes leucemias agudas con un tipo de célula predominante. Entonces aquí tenemos la maduración a partir del linfoblasto, cómo se forma el linfocito grande o el linfocito pequeño, con una fase intermedia del prolinfocito. El monoblasto, que me da lugar a la formación del promonocito y después al monocito con su núcleo irregular y célula grande. El plasmoblasto, que normalmente no lo vamos a encontrar en sangre periférica, tampoco los plasmocitos, porque estas son células de linfocitos que van a producir inmunoglobulinas, ¿no? Esto principalmente vamos a encontrar, decíamos, en el mieloma múltiple, ¿no? Es un tipo de alteración hematológica en la producción de linfocitos. Los neutrófilos, según su maduración, decíamos que viene desde el mieloblasto, pasando por el promielocito, los mielocitos, metamielocitos, callados y, por último, el neutrófilo maduro. Este sí debe estar en el torrente sanguíneo. Estos otros anteriores no deberían estar en la sangre periférica. Pero si están presentes, entonces hay que pensar, ¿será que es simplemente un desvío a la izquierda? Es decir, un paciente que está con una infección bacteriana, una infección aguda, ¿no? Una sepsis, entonces podría encontrar algunos de estos inmaduros, que podría encontrar alguno que otro metamielocito, algún mielocito, pero si yo encuentro mayor cantidad de leucocitos, por lo general más de 100.000 leucocitos, y estas células diferentes de maduración, más eosinofilia y basofilia, o sea, basófilos aparición, lo más probable es que es una leucemia mieloide crónica, con 100.000 blancos y más. En el caso de la hematopoiesis, el glóbulo rojo maduro, su antecesor en la maduración es el reticulocito, que para ver estos reticulocitos, estos gránulos de ARN, tengo que usar el colorante azul cresil brillante, que tiene azul de metileno. De otra forma, en una tinción normal de hemograma no voy a encontrar estos reticulocitos. Lo que puedo encontrar es, con un tinte más azulado, el policromatófilo, que tiene el mismo significado de inmadurez. Después tenemos el eritroblasto, que puede ser, según su maduración, vamos viendo cómo su citoplasma tiene cantidad de hemoglobina, pero todavía está desplazando la parte del contenido de su citoplasma cuando era una célula que todavía podía dividirse. Entonces, en esta fase de maduración, todavía su citoplasma está en color basófilo, color azulado, y va madurando y perdiendo ese tinte color azul hasta que llega al ortocromático, que es un colorante con una coloración más ácida, más rosada. Las leucemias, precisamente las de tipo crónico, decíamos que predominan las células maduras. Hay blastos en médula ósea, pero es en menos del 10% de células blastos en médula ósea. Tiene por lo general la leucemia mieloide crónica
más de 100.000 leucocitos y tiene diferentes estadios de maduración, todos los estadios de maduración. La eosinofilia y basofilia también es característico en estos pacientes con leucemia mieloide crónica, la presencia de monocitos. Por lo general, la anemia, si es que tiene, es normocítica normocrómica. Y las plaquetas, por lo general, son normales o elevadas, incluso trombocitosis. Sin embargo, en las leucemias agudas vamos a distinguir que sí hay anemia y sí hay plaquetopenia. En este caso, en las leucemias crónicas, por lo general, no va a verse afectada la serie roja y si se ve afectada va a haber una anemia de tipo normocítica normocrómica. Las plaquetas, por lo general, van a estar normales o elevadas. El lactato de deshidrogenasa, esta enzima, y el ácido úrico, por lo general, también están aumentados porque hay una leucocitosis y producción de estas células con una destrucción también de las mismas que hace que estas enzimas y el ácido úrico se vean incrementados. Porque el ácido úrico es producto de la degradación de lo que son los ácidos nucleicos, ¿no? De la parte del núcleo de la célula. La leucemia linfoide crónica, decíamos, tanto la crónica mieloide como crónica linfoide, tiene menor del 10% de médula ósea de blastos. En este caso, fíjense que no es una gran leucocitosis, ¿no? Solamente puede tener hasta más de 10.000 leucocitos. Linfocitos maduros es lo más característico y puede presentar anemia leve y trombocitopenia en algunos casos, pero también pueden estar sus plaquetas normales. Entonces, ¿qué hay predominio? Linfocitos maduros con cierta leucocitosis y las sombras de Grunbrecht, que anteriormente les mostraba que eran esos núcleos así como destruidos o aplastados. Eso también es característico de la leucemia linfoide crónica. Entonces, para hacer una comparación entre las leucemias, precisamente una característica de las leucemias agudas presentan el hiato leucémico. ¿Qué es el hiato leucémico? Que de la célula más inmadura, el blasto, aquel que tiene nucleolos, aparece la célula madura, el neutrófilo. Entonces, en este caso, en una leucemia mieloide aguda, ¿qué voy a encontrar? Blastos y células maduras de neutrófilo. Y si hablamos de la leucemia linfoide aguda, entonces vamos a encontrar desde el blasto y el linfocito maduro, sin las etapas de maduración. Su característica, por lo general, es que presentan la mayoría una leucocitosis ligera y la anemia está por lo general presente y las plaquetas bajas. Lo más característico entonces de las leucemias agudas es que sí va a haber anemia y sí va a haber plaquetopenia. Y como estos leucocitos son inmaduros, son blastos, por lo general también va a tener recaídas en infecciones porque sus leucocitos no son maduros. Entonces no van a tener la capacidad de defensa. Por lo tanto, en los pacientes con leucemias agudas, por lo general se descubre porque tiene algún tipo de infección, sangrado, porque la disminución de las plaquetas y anemia. Entonces, esas son las características de la parte de los síntomas. Por eso hay que relacionar también la parte de los síntomas con lo que está sucediendo a nivel de la sangre, ¿no? Si las plaquetas están bajas, hay una tendencia a hemorragias o sangrados en las encías, a nivel de la nariz también. La reacción leucemoide, entonces, en este caso hay una diferencia con la leucemia. La reacción leucemoide es un recuento leucocitario mayor a 50.000 por milímetro cúbico. Hay leucocitosis marcada y fíjense que no es leucemia, simplemente se conoce como reacción leucemoide porque sí hay una gran leucocitosis, pero con células maduras. Fíjense en esta lámina, vemos que son la mayoría neutrófilos, alguno que otro inmaduro, callado, y hasta incluso puede haber hasta metamielocito. Pero sin embargo no es leucemia. Entonces en este caso es un desvío a la izquierda, ¿no? Porque hay predominio de neutrófilos, callados y algunos inmaduros antecesores. Entonces esto es lo que predomina en estos pacientes con reacción leucemoide, que tienen además en algunos casos trombocitosis leve y
no presentan anemia. Ahora, si tiene anemia ya tiene que ser por otra causa, no por la reacción leucemoide. Y a partir de acá vamos a hacer lo que es la interpretación del hemograma. En este caso, un paciente que ha sido analizado, ¿no? Su muestra de sangre y que tiene leucocitosis. Entonces, los términos que utilicen principalmente y cuando desarrollan, si hay una evaluación o examen, tiene que tomarse en cuenta la terminología, jóvenes. Entonces, aquí yo no puedo decir leucocitos, flechita arriba, o leucocitos altos, ¿no? Sino que debo mencionar como leucocitosis. Entonces, estos 29.100 blancos, ¿no? Están por encima del rango de referencia. Entonces, este paciente tiene leucocitosis. El equipo no ha logrado hacer una diferenciación de células y por eso es que está con asteriscos. Tiene anemia, fíjense, tiene un hematocrito bajo, tiene una hemoglobina baja, que para poder hacer una determinación adecuada si hay o no hay anemia, siempre debo saber el sexo y la edad del paciente. Pero en este caso el valor es tan bajo, ¿no? Que sea paciente hombre, mujer o niño, igual va a ser que tiene una anemia marcada. Entonces tenemos una anemia de 22.4% de hematocrito, 7.9% de hemoglobina. Su índice eritrocitario, su volumen corpuscular me dice el tamaño de los glóbulos rojos son de tamaño normal, porque podría haber microcitosis o podría haber macrocitosis, entonces ya me diferencia las anemias en microcíticas o macrocíticas. Esta sería una anemia normocítica, ¿sí? Y por sus índices de la hemoglobina sería de tipo normocrómica, es decir, está de forma normal teñido esos glóbulos rojos. Todo eso que estoy viendo acá en los valores, tengo que corroborar y verlo en el frotis sanguíneo. No puede ser que aquí haya hipocromía o haya macrocitosis, eritrocitos grandes, y aquí me diga que es normocítica. O aquí haya microcitosis y aquí me diga que es normocítica. Entonces tiene que esto revisarse en la lámina de sangre periférica. Decíamos que tienen 29.100 blancos, ¿no? Y que no podía diferenciar el equipo los diferentes tipos de leucocitos. No tiene anisocitosis, este es el coeficiente de variación de los glóbulos rojos. No hay anisocitosis, entonces hay una homogeneidad de tamaño de glóbulos rojos, casi todos son del mismo tamaño. Y hay una plaquetopenia, hay una disminución de las plaquetas bastante severa o marcada. Entonces, por eso su histograma está bajito, ¿no? No está elevado la cantidad de glóbulos rojos, de plaquetas. Y de glóbulos rojos, su histograma sería este, que está ubicado entre 50 y 80, 90, ¿no? Lo que son su volumen corpuscular medio. Según los tamaños se hace este histograma. Según los tamaños también se hace el histograma de glóbulos blancos y entre qué tamaños está presente. Para eso sirven estos histogramas. Y aquí tenemos estas células que están destruidas, que decíamos que eran los linfocitos destruidos. ¿Qué se llamaban? ¿Jóvenes? ¿Qué se llamaban estos núcleos de linfocitos que están aplastados o destruidos? Sombras de Grunbrecht, no se olviden. Por eso precisamente el contador hematológico no ha logrado hacer esa diferenciación por estas alteraciones de las células, ¿no? Si tenemos células inmaduras, también muchas veces el contador hematológico no va a poder hacer diferenciar, me va a liberar resultados con alarmas o con asteriscos que no ha podido leer. Estos otros ya lo vamos a hacer más rápidamente. Este es un gemelo 2, dice, de 10 días, tiene un eritro de 5, masculino, tiene leucocitos normales porque es un recién nacido, hasta los 10 días se considera un recién nacido, tiene normalmente un recién nacido macrocitosis de forma fisiológica, porque tiene una hemoglobina fetal, que después va a reemplazarse por la hemoglobina del adulto. Entonces aquí tenemos una hemoglobina y hematocrito
de acorde a la etapa de que lo que es un recién nacido, que generalmente debería estar mucho más alto su hemoglobina, entonces ya está empezando a disminuir en los días, ¿no? Porque ya tiene 10 días de nacido. Entonces, como decíamos, hay un cambio de hemoglobina de fetal a la del adulto. Hay cierto tipo de anisocitosis porque hay un cambio de glóbulos rojos, plaquetas normales. Entonces, los glóbulos blancos están confirmados, tiene neutrofilia, eso es normal también en un recién nacido, y tiene policromatófilos, esos hematíes que les decía que tienen un color tinte más azul, más plomizo, ¿no? Aparte estamos viendo aquí también alguno que otro esferocito. Entonces, estos son hallazgos que también deberíamos informar, ¿no? Hay anisocitosis, no todos los hematíes son del mismo tamaño. Otro paciente, 31 años, femenino, tiene leucocitosis, tiene una anemia marcada, pero que es normocítica, normocrómica. Tiene plaquetopenia. Y cuando vemos en el frotis sanguíneo, esto fíjense que el equipo no me va a reportar, ¿no? Acá. No tiene más que un diferencial de 3 granulocitos, lo que son las células mononucleares y linfocitos. Y aquí vemos que hay mielocitos, metamielocitos callados, segmentados, entonces hay células inmaduras, hay un desvío a la izquierda. Entonces la presencia de estas células inmaduras, y más aún si hay blastos, todavía más me llama la atención, que incluso se podría estar hablando de algún tipo de leucemia, ¿no? Sin embargo, esto debe ser confirmado a través de una observación de médula ósea si es que realmente se trata de una leucemia o es simplemente un desvío a la izquierda por un proceso o cuadro séptico, alguna infección. Entonces, eso es necesario confirmar. Y eso lo hace el hematólogo con la punción de médula ósea. Este otro paciente de 6 años que tiene una eritro bastante acelerada, 90 milímetros por hora, tiene leucocitosis marcada, ligera anemia, aunque para un niño hasta 11 se considera todavía normal, entonces está leve, ¿no? Muy leve la anemia. Tiene anisocitosis, su coeficiente de variación de glóbulos rojos está aumentado, tiene plaquetopenia, entonces la leucocitosis y plaquetopenia y blastos, ¿no? Bastantes blastos. Entonces, este es un paciente con anemia, plaquetopenia y probable leucemia aguda, porque está con bastantes blastos, ¿no? Y una gran leucocitosis. Como decía, esto debe ser confirmado por el hematólogo médico con lo que es la extracción de médula ósea, de punción de líquido, o también por una biopsia de médula ósea. Este otro paciente tiene 30 años, femenino, mujer. Tenemos leucocitos normales, pero fíjense, a pesar de tener leucocitos normales, cuando vemos el frotis sanguíneo, tenemos células inmaduras, incluso blastos, y todos los estadios de maduración. Tiene plaquetopenia además, plaquetopenia marcada, está confirmada esas plaquetas. Entonces, hay los diferentes estadios de maduración de los leucocitos, y eso me hace pensar en una probable leucemia mieloide crónica, que quizás está en una crisis blástica, y es por eso que está produciéndose más blastos y se están liberando al torrente sanguíneo. Esto nuevamente tiene que ser confirmado por el hematólogo haciendo observación de médula ósea. Este es un recién nacido de 10 días, tiene leucocitosis, tiene hematocrito hemoglobina para su edad de desarrollo, está normal, es alto, y tiene anisocitosis porque ya hay un cambio de la hemoglobina. Hay macrocitosis fisiológica, de forma normal tienen macrocitosis los recién nacidos, tiene sus segmentados, sus linfocitos. Como siempre, los recién nacidos tienen neutrofilia por lo general.
algunos eritroblastos, algunos eritrocitos nucleados. Cuando tenemos muchos de estos eritroblastos, se requiere hacer un recuento de que cada 100 leucocitos, ¿cuántos eritroblastos tenemos? Y si tenemos más de 10, tenemos que hacer una corrección de los leucocitos, ¿no? Que eso ya lo vimos en la anterior clase, que hay que hacer una revisión del conteo de eritroblastos. Restar a los leucocitos, porque igual son células nucleadas. Este es un paciente de 18 años femenino, tiene 10.500 blancos, hematocrito hemoglobina me dicen que tiene anemia, pero es una anemia microcítica e hipocrómica, más anisocitosis. Y en la lámina eso tengo que corroborar, tengo que ver que haya hipocromía, que haya microcitosis, anisocitosis, todo eso que está en el contador hematológico reportando tiene que estar en mi lámina. Vemos que hay neutrofilia con algunos callados. Entonces es una mujer de 18 años con anemia microcítica. Hay que ver las causas de la anemia, porque podría ser una anemia ferropénica por deficiencia de hierro, una anemia nutricional, o podría ser también una anemia de tipo hereditaria, que es la anemia talasemia, que también tiene microcitosis e hipocromía. Este otro caso, 64 años, mujer, leucocitos aparentemente normales, su fórmula leucocitaria está normal, pero fíjense que tiene una anemia marcada y con macrocitosis, entonces una anemia macrocítica, que me sugiere que podría ser anemia megaloblástica. ¿De qué va a depender? De otros hallazgos que yo encuentre, que son los policariocitos o polisegmentados, que tienen más de 5 lóbulos, ¿no? Acá vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lobulaciones. Entonces, generalmente estos policariocitos tienen entre 6 y 8 lóbulos. Eso no se olvide. Colocar este hallazgo importante en su informe para corroborar que es una anemia megaloblástica y por lo tanto tiene que ya ir a empezar el tratamiento con lo que son las vitaminas. Vitamina B12, vitamina B9, que en las personas ancianas es bastante común que ocurra esto porque no consumen carne, no consumen mucha carne o consumen casi nada de carne. Entonces, como la fuente de vitamina B12 principalmente es los productos de carne, entonces ahí viene la deficiencia. Esta paciente, mujer también, 35 años, tiene leucocitosis, tiene desvío a la izquierda, tiene células inmaduras, tiene los diferentes estadios de maduración, tiene también una anemia marcada con macrocitosis y anisocitosis. Las plaquetas están normales. Este otro paciente de 3 días de nacido, masculino, tiene leucocitosis, está confirmado, tiene neutrofilia. Acuérdense de usar los términos correctos, ¿no? Que en este caso es neutrofilia con linfocitopenia y anemia normocítica, porque no hay ni microcitosis, tampoco hay macrocitosis, ligera hipocromía y anisocitosis. Entonces, en este caso, también como es un recién nacido de 3 días, podemos encontrar estos signos de inmadurez en los glóbulos rojos, que es el policromatófilo, ¿no? El hematíe más agrandado y que tiene restos todavía de ARN, y en el colorante del hemograma que realizamos se tiñe así un color más azul, más plomizo. Este otro paciente de 3 añitos, masculino, tiene leucocitosis, tiene eosinofilia, ¿no? Los eosinófilos están aumentados, y tiene plaquetopenia con una anemia microcítica, fíjense, tiene un volumen bajo, y además hipocromía. Entonces, este paciente que tiene hipocromía y tiene células inmaduras más, tiene 8 eritroblastos cada 100 leucocitos contados. Hasta aquí podemos todavía reportarlo simplemente así, pero si yo tengo 10, 11, 12, 13, 14 para adelante más cantidad de eritroblastos, tengo que reportar la cantidad así, tal cual esto también, pero además
hacer una resta de esa cantidad de eritroblastos del total de leucocitos. Entonces, estas serían células nucleadas, ¿no? Y que corresponden a leucocitos más eritroblastos. Pero como son 8 nada más, no hago esa corrección. Pero si ya tengo de 10 o más, tengo que corregir haciendo un cálculo y restando estos leucocitos. Este otro paciente, 38 años masculino, tiene anemia, macrocitosis, anisocitosis, plaquetas normales, leucocitos normales, ligera neutrofilia, pero lo que llama la atención es la macrocitosis con anisocitosis y la presencia de policariocitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene varias lobulaciones. Y entonces estamos de un paciente con anemia megaloblástica, que puede ser por deficiencia de vitamina B9 o B12. Y por último, este otro caso, un recién nacido también de 5 días, masculino, que tiene un hematocrito hemoglobina normal para su edad, está alto, macrocitosis fisiológica de forma normal, hay un recambio de sus glóbulos rojos y por eso hay anisocitosis, plaquetas normales con leucocitos normales para su edad de recién nacido, y lo que es característico, la policromatofilia en los glóbulos rojos que se están liberando inmaduros, ¿no? Que son los policromatófilos, que serían relacionados con los reticulocitos si nosotros hacemos la tinción de azul crescit brillante. Por eso es que su valor de reticulocitos del recién nacido es más alto que del adulto, hasta los 10 días. Entonces, qué importante es que nosotros no tomemos en laboratorio las muestras como que fueran simplemente códigos, ¿no? O números, y que se procese un hemograma como que fuera un número más nada más, un paciente más, cuando en realidad estas muestras provienen de diferentes tipos de personas, diferentes edades, diferentes situaciones de salud, unos más agravados que otros, ¿no? Y que dependen de ese resultado que nosotros liberemos con toda esa información completa, ¿no? Y que hace la diferencia de usted como bioquímico de un bioquímico que simplemente va a pasar su muestra en un contador hematológico, lo va a poner su sello y firma y lo va a liberar, comparado con usted, que va a liberar con todos los datos y la lectura del diferencial, ¿no? Y la confirmación de resultados, que no es nomás que mi equipo está funcionando bien, yo confío en mi equipo, entonces libero tal cual está mi hemograma. Y no hago la observación de todo esto. No hago la observación de que si hay eritroblastos, que si hay células inmaduras, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de nosotros como bioquímicos, ¿no? De hacer todas estas observaciones al microscopio, jóvenes. Entonces, espero que mañana pasado, cuando ustedes estén ya en sus prácticas preprofesionales o incluso ejerciendo ya como bioquímicos, pues puedan ustedes, ¿no? Dar esa información a detalle al médico con el que está siendo tratado ese paciente. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Algún comentario? A ver, si entendí bien, en las leucemias crónicas va a haber células inmaduras y los intermediados de esa maduración, ¿no ves? Y en las células agudas solo va a ser blastos y células maduras, ¿no? Sí, exacto. Y a eso se le llama hiato leucémico, que es el salto, ¿no? Que se hace desde la célula inmadura, la más inmadura que es el blasto, y aparece en la célula madura, que si es de tipo mieloide sería el neutrófilo, y si es de tipo linfoide sería el linfocito. Gracias, doctora. Entonces las leucemias, según su severidad, ¿no? Con la que se presentan, puede ser según el tipo de célula también que predomina, que se hace la diferencia. Por eso se llaman así leucemias agudas y leucemias crónicas. Y dentro de las agudas hay las de tipo linfocítico y no linfocítico o linfoblástica. Y dentro de las crónicas también hay la tipo mieloide y la tipo linfoide. Entonces en ambos, tanto agudas como crónicas, hay de tipo de linaje linfoide y de linaje mieloide. Eso lo van a presentar el tema de leucemia sus compañeros.
Doctora, disculpe una pregunta. ¿Cómo dijo que se llamaba cuando no estaba este, uniformemente distribuida la hemoglobina? ¿Cuándo qué era la hemoglobina? No entendí, no escuché bien. Cuando no estaba correctamente distribuida, sino que estaba a un solo lado. Ah, los desmastocitos. Desmastocitos. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Entonces quedamos claros, ¿no? Vamos a pasar nomás la siguiente clase, el miércoles que va a ser presencial y el jueves que va a ser virtual, de las exposiciones que empezamos con el tema 1 y 2, ¿sí? Los grupos 1 y 2. Grupo 1 y 2 es desde el punto de vista de tema de exposición, pero no es que sea grupo número 1 y grupo número 2, ¿no? ¿Se entiende? Sí, doctora, se entiende. Bien, entonces les encargo, por favor, sin más retrasos, el otro jueves comenzamos con las exposiciones. Está bien, doctora. Que tengan buenas noches.